acá en el Zoom. Gracias por estar allí, gracias por llegar temprano, gracias por tener la paciencia y el deseo también de crecer, de aprender de la palabra del Señor. Y para mí es un reto grande poder trabajar con ustedes, darle la enseñanza. Quiero darle lo mejor para que usted pueda tener todo lo necesario para poder crecer en el Evangelio y poder alcanzar la salvación que todos estamos buscando. Sí, ¿por qué digo alcanzar? Porque la doctrina es muy importante para la salvación. Si tenemos una mala doctrina, si estamos, eh, ¿cómo se llama?, haciendo cosas equivocadas que no tienen nada que ver con la salvación, con Cristo, y nosotros estamos haciendo lo que hizo que Cristo viniese a morir por nosotros en la cruz del Calvario, entonces no creo que hayamos avanzado. Tiene que haber un cambio y eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Ok, vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor y comenzamos la clase. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo por tu amor y misericordia. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están allí conectados. Te pido, mi Dios, que tu sabiduría, Señor, esté con nosotros, que nos dé revelación, que nosotros podamos hablar de tu palabra y que la palabra, Señor, nos edifique para que nosotros podamos, Señor, después hacer otros discípulos. Te lo pido esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos listos ya entonces para comenzar esta nueva clase que estamos trabajando con el discipulado. Ya llevamos algunas clases por delante y hemos estado tocando en las últimas clases la doctrina de la Trinidad y el bautismo. La tocamos junto, la primera clase, el por qué es tan controversial, por qué la gente pelea tanto, por qué se dividen las iglesias por este tipo de doctrina. Lo estuvimos viendo en la primera clase. La segunda clase de esta temática, porque seguimos en la Trinidad y el bautismo. La segunda clase trató más que todo de la Trinidad y esta clase va a estar orientada más que todo al bautismo. Y quisiera cubrir todos los aspectos necesarios de esto. Estuvimos hablando acerca del bautismo de Jesús y el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablamos de las tres personas de la Trinidad y hablamos también acerca de si es solamente Jesús Dios o es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo tocamos en la primera clase y hablamos lo necesario para que pudiéramos entender de que más allá de ponernos a pelear por doctrinas y todo esto, es poder tener un corazón obediente para poder servir al Señor correctamente. Entonces, la gente se pelea por la doctrina y unos dicen una cosa, otros dicen la otra. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que no contendamos en algunas cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Por ejemplo, yo como pastor les he dicho mi posición, pero no me voy a poner a pelear con las otras personas para... No es mi deseo. Mi deseo es que demos a conocer a Cristo y que Cristo sea el que limpie nuestros corazones, que su Espíritu Santo nos dé revelación de qué es lo correcto, lo que es agradable, para que podamos hacer la obra del Señor de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Entonces, en base a esto, quiero comenzar ahora a hablar del bautismo. Ya nosotros dimos el primer versículo en la primera clase, pero lo repito nuevamente para que nosotros tengamos una idea de lo que vamos a estar hablando. En Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, Jesús da, antes de subir al cielo, da una instrucción. Es un mandamiento de Dios. No es algo opcional. No es algo que si quiero o no quiero. Dios da esta instrucción y tiene que ver con hacer discípulos. Y pone en esa instrucción también ordenanzas para que nosotros sigamos estas ordenanzas y las podamos cumplir. Y vuelvo a decir, no es algo opcional, es algo que nosotros todos tenemos que hacer. Y dice la palabra del Señor allí, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús da una ordenanza, un mandamiento a la iglesia para que todos lo ejecuten. Todos nosotros estamos llamados para ser discípulos. No, Pastor César, es que no tengo un ministerio, que no tengo esto. No, usted tiene que ser discípulo. Hay personas que hoy me preguntaban y hablando con ellos y me decían, me decía, Pastor César, usted es mi pastor y la persona que lo hablaba era el jefe de la compañía donde yo estoy. Tú eres mi pastor, me dice él. Yo no reconozco otro pastor, yo asisto a una iglesia, pero nunca he podido hablar con el pastor de la iglesia, pero con el pastor que he podido venir y consultar es contigo. Y yo te considero mi pastor. Así lo dice el dueño de la compañía donde yo trabajo. Imagínate la responsabilidad que esto me da. Entonces, él, y yo hablo con él y le digo que él es un pastor. Y él me dice, pero Pastor César, esto sí no te lo puedo creer, no te lo puedo aceptar. ¿Cómo que yo soy un pastor? Sí, tú eres el pastor de tu casa. Tú tienes que pastorear a tus hijos. Tienes que pastorearlos a él, a ellos, a tu esposa. Tienes que pastorearlos juntos. Tienen que pastorear a los niños que Dios le dio para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Y eso es un pastoreo. Si ustedes se están preocupando, si ellos van a la iglesia, si conocen la palabra, si ustedes eso, ustedes están pastoreando, ustedes están haciendo la obra que Dios les mandó, pero ustedes tienen que extenderse a hacer otras cosas. Y ellos han comenzado en su casa un discipulado para jóvenes. Los muchachos del área prácticamente los tienen a ellos y sus muchachos, sus hijos, son muy atrayentes a los muchachos del área y los muchachos del área vienen y ellos vienen y sientan a los muchachos y les hablan de la palabra de Dios. 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, pero lo hacen toda la semana. Mira la responsabilidad que ellos tienen de poder hacer discípulos a otras personas y ellos han empezado a entender la palabra. Están entendiendo la palabra que sin que nadie les haya puesto, ellos decidieron y sintieron del Señor enseñarles a ellos la palabra con con ciertas enseñanzas. Y esto es muy bueno. Y a mí me preguntan y me dicen, mira, estamos tocando este punto, estamos hablando de esto. Y ellos empezaron a hacer la obra del ministerio. De ahí tienes que llegarlo a hacer tú. Tienes que llegar a poder pastorear a otras personas, enseñándoles la palabra, haciendo discípulos para Cristo, para que ellos también puedan enseñar a otros. Eso es una instrucción de Dios. Pero también Dios habla de algo que todos los cristianos tenemos que hacer, que es bautizarnos. Y el bautizarnos es un mandamiento de Dios, no es opcional. No es cuando yo quiera, o si quiero, o si lo voy a hacer o no lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. No, ya Cristo nos enseña cómo debería ser ese bautismo. Y es el bautismo que ellos empezaron a practicar cuando Jesús fue bautizado por Juan. Y también él practicaba el bautismo, el cual él no era que él bautizaba a gente, sino que sus discípulos bautizaban a las personas en calidad de discípulos de Cristo haciendo otros discípulos. Ahora, cuando vemos esto, tenemos que primero entender el bautismo. Ya nosotros hablamos si es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya nosotros hablamos de eso. Pero quiero ir un poco más hacia el bautismo, hablar de él. Y lo primero que nosotros tenemos que ver en la palabra, los tipos de bautismo que había y si habían otros bautismos o no. ¿Qué es un bautizo? Todo eso tenemos que entenderlo. Y quiero decirte que no solamente la iglesia cristiana bautiza, bautizan otras religiones, bautiza también sectas, bautizan en la escuela, bautizan en los grupos delictivos, bautizan otras personas de diferentes bautismos. Yo recuerdo
Cuando llegué a la casa, al primer día de bachillerato, mi mamá no tenía mucho dinero, solamente yo tenía un blue jean y una camisa azul que me permitía entrar al liceo, estudiar. Y ese primer día yo llegué a la casa con lleno de tomate, ¿cómo se llama? De salsa de tomate, de harina, de huevo, de todo me echaron. Yo llegué con esa camisa destrozada realmente. Y ese fue el bautismo que me dieron los años que estaban superiores a nosotros y nosotros éramos los nuevos. Ahora, todo en la vida y vemos en muchas áreas que hay bautismo. Los criminales mandan a hacer obras delictivas para bautizar gente. Y esto es tremendo. Si tú no puedes ser parte de ellos, si no te bautizas. Hay bautismo cuando tú entras en el ámbito militar, te bautizan también. No puedes ser parte de ellos si no te bautizan. El mismo bautismo de la iglesia cristiana también tiene que ver con esta cosa. Para ser parte, para pertenecer, para ser, incluso para algunas iglesias, ser miembro, te tienes que bautizar. Es una obligación y lo han llevado al punto de hacerlo obligado y no por un deseo ferviente en el corazón de la gente de hacerlo, sino que se sienten obligados. No puedes servir dentro de la iglesia si no te bautizas, si no haces esto. Y entonces la gente lo hace por no dejar. Y es un error tremendo, porque la gente no se está bautizando por el asunto o por lo que realmente vale. Y ahora vamos a hablar de esto. Juan el Bautista bautizaba antes de Jesús comenzara su ministerio. Juan el Bautista, fíjate lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versos 4 al 8. Y dice la palabra, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de ¿qué? De arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él de todas las provincias de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y a Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Cuando vemos nosotros el bautismo de Juan, hay algo muy importante en ese bautismo que se practicaba con Juan, y es el bautismo del arrepentimiento. Arrepentirnos de todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Y Juan bautizaba a la gente diciéndole, mira, tienen que venirse a bautizar. Y en ese pasaje nosotros vemos que cuando él bautizaba era para perdón de pecados. Ahora, el bautismo entonces perdonaba pecados en ese momento, en el momento de Juan. ¿Por qué hace esto Juan? Porque es enviado para abrir camino a nuestro Señor Jesús. Y mientras él es enviado, él llamaba al arrepentimiento, llamaba a Israel, llamaba a Israel a que vinieran a arrepentirse, porque Juan, que era profeta de Dios, reconocía que se habían apartado muy lejos de Dios y que Dios no estaba cerca de su corazón. El pueblo se había desenfrenado en el pecado y ya no servían al Dios verdadero, el Dios que les había sacado de la esclavitud de Egipto, que había sacado de los lomos de Abraham. Ya no era el mismo pueblo, estaban cometiendo muchos pecados. Y entonces él vino a preparar ese camino para Jesús y los bautizaba, pero él reconocía que el bautismo que iba a hacer Jesús iba a ser superior que el de Juan el Bautista. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, no nos bautizamos por el bautismo de Juan el Bautista. Nuestro bautismo es el bautismo ordenado por Jesús. Hay un bautismo diferente, superior. Es diferente a Juan el Bautista, porque cuando nos bautizamos por el bautismo de Juan el Bautista, tenemos que dar frutos de arrepentimiento.
¿Y qué significa esto? Nosotros tenemos que obedecer la ley en todo lo que mandaba, y era el bautismo que se practicaba no para los gentiles, era un bautismo solamente para los judíos. Ahora, hay una gran diferencia entonces en el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, porque el bautismo de Jesús ya no es solamente para los judíos, sino también alcanza a los gentiles. Ahora, también dijo entonces Juan el Bautista que el bautismo de Jesús iba a ser superior, y hoy lo vemos que es un bautismo superior. Antes, para llegar al bautismo de Juan, primero tenías que hacer obras, pero en el bautismo de Jesús nos bautizamos después de que hayamos creído. Cuando ya se nos han perdonado nuestros pecados, vamos a las aguas nosotros ya para cumplir con un mandamiento que hay, para una simbología espiritual que ahora lo vamos a hablar en unos momentos. Ahora, te leo otro pasaje que está en la Biblia. Cuando vino al templo los principales sacerdotes, hablando de Jesús, y los ancianos del pueblo se acercaron mientras él enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces discutían ellos entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo del pueblo porque ellos tienen a Juan por profeta. Y le dijeron a Jesús, no sabemos. Y con ellos querían, ¿cómo se llama? Salvar su posición de no decirle que no sabían. ¿Qué pasaba en ese momento? Primero tenemos que reconocer de dónde viene el bautismo. El bautismo no es una, no es una cosa que se inventó la iglesia. Es una ordenanza de Dios. El bautismo viene del cielo. El bautismo que nosotros practicamos es un bautismo donde nosotros tenemos que reconocer que Dios que nos bautiza, que Dios, el que nos lleva a las aguas, es una ordenanza de Él, y Él se agrada con aquel que lo toma y también desagrada a aquel que duda. Ahora, no hay que dudar de dónde viene el bautismo. El bautismo viene de Dios. No es algo de los hombres, no es que se le ocurrió a un pastor, no es que se le ocurrió a un ministro, viene de Dios el bautismo que nosotros tenemos que practicar. Está escrito en la palabra que Jesús ordenó el bautismo, pero no ordenó el bautismo de Juan. El Señor ordenó el bautismo ahora que iba a diferenciar la iglesia de lo que era antes Israel. Ahora eran predicar a todas las naciones la palabra del Señor, y que toda persona que creyese tenía que ser bautizada para que recibieran a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, la pregunta es, ¿tengo que bautizarme para simbolizar que he aceptado a Cristo, o yo acepto a Cristo primero antes de bautizarme? Eso separa las iglesias. Hoy hay iglesias, por ejemplo, y una vez conversaba con una persona bautista, por ejemplo, y yo le decía, ¿cuántas personas aceptaron al Señor en la iglesia ese domingo? Yo le digo, mira, aceptaron tantas personas al Señor. Y él lo tomó, como, ok. Pero después él me decía, en mi iglesia se bautizaron tanto, porque ellos le dan más importancia antes que levantar la mano y decir acepto a Cristo. Ellos le dan más importancia ir a las aguas que solamente levantar las manos. Entonces, viendo esto, tenemos nosotros que ver cómo se diferencia el bautismo de Jesús al bautismo de Juan, porque muchos piensan que el bautismo que hoy en día se está practicando es el bautismo de Juan, pero no lo es así. Capítulo 19 de Hechos lo leímos
en la primera clase y habla acerca de los que habían bautizado a Apolos. Apolos había bautizado y les había hablado acerca del bautismo de Juan. Hasta el bautismo de Juan conocían. Y vino Pablo y le dice, bueno, pero ¿en quién han creído ustedes? Ustedes no han creído completamente del evangelio, no han escuchado completamente el evangelio. Y los volvió a bautizar, pero ahora en el nombre de Jesús. Los bautiza para que ellos puedan recibir esa bendición de haber muerto al mundo para vivir ahora para Cristo. Y se manifestó el Espíritu Santo en ese momento y fueron también llenos del Espíritu Santo en ese momento que se bautizaron. Pero siguiendo con el bautismo de Juan, hablando un poquito más del bautismo de Juan. Juan, mira lo que dice la palabra en Lucas capítulo 3, versos 7 al 14. ¿Por qué yo te digo que era el bautismo de la ley y no era el bautismo que hoy nosotros practicamos en la iglesia cristiana? Mira lo que dice allí en Lucas capítulo 3, versos 7 al 14. Te tengo que leer todos los versículos para que entiendas. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondió y dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También preguntando, unos soldados dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista, que antes de bautizarse tenían que arrepentirse de sus pecados y cumplir con la ley de Dios. Ahora, era un bautismo de la ley, era un bautismo que le decía a la gente, están en pecado porque no están siguiendo las ordenanzas de la ley. Tenían que arrepentirse. Tenían que arrepentirse antes de, ¿cómo se llama? Y hacer fruto de justicia antes de ir a ese bautismo. Ahora, había que hacer frutos, pero no solamente esto. Lo que hizo y dijo ahí Juan, hay algo muy importante. Ellos venían a bautizarse, pero no aceptaban el bautismo de Juan. Venía Juan y los metía debajo del agua, pero ellos en sus mentes pensaban, hey, yo estoy haciendo esto por no dejar por si acaso, con dudas, con malicia en el corazón, no aceptando el bautismo, arrepentimiento. Y lo que estaba haciendo Juan era anunciar la venida de Cristo. Y ellos no decían, bueno, nuestro padre es ¿cómo se llama? Es Abraham. Hay gente, te voy a hablar de esto, hay gente que se ha bautizado y mientras se bautiza, ha dicho, yo estoy haciendo esto, pero Virgencita, usted sabe que yo creo en usted. Hay gente que se ha bautizado y piensa, ah, no, pero yo me estoy bautizando en esta religión, pero yo siempre seré de tal religión. Y lo están haciendo con algunas reservas en el corazón, lo cual hace inválido el bautismo. El bautismo debe hacerse conociendo lo que tú estás haciendo y lo que significa el compromiso de bautizarse. Nunca te bautices por el que dirá, ah, mira, me voy a bautizar porque tengo que servir, pero si no, no me bautizo. O me voy a bautizar por el que dirán, porque si no, no me bautizo. Y las imposiciones que nos hace la iglesia, nos hace nosotros a veces bautizarnos no con
la convicción que lo que yo estoy haciendo. Tremendo, ¿no? En la palabra de Dios, nosotros encontramos también el bautismo que Jesús tuvo que recibir de Juan. Jesús mismo fue obediente, tan obediente, que fue a una persona que lo reconoció, que él era mayor, él era un profeta, pero el que estaba por bautizar era el Hijo de Dios. Y mira lo que dijo Juan. Le dijo, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pues, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo como una voz de una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se alegra a la obediencia de tomar el bautismo. Dios se alegra cuando una persona va más allá y entiende de que es algo para que nosotros tenemos que dejar y morir a lo que nosotros somos para aceptar lo que se nos está enseñando que debemos obedecer. Cristo obedeció. ¿Por qué hoy los hombres son tan orgullosos y no proceden al bautismo? Todos nosotros nos tenemos que bautizar y todos tenemos que bautizarnos sabiendo que es una ordenanza de Cristo y que el bautismo tiene una simbología. Vuelvo a decirte, te lo voy a decir un poquito más tarde porque me quiero adelantar ya al final. Pero primero hay que tener obediencia. Pero fíjate el orden de Cristo antes de comenzar su ministerio. Cristo viene primero a las aguas. Primero, antes de hacer cualquier obra en el Señor, tenemos que arrepentir. Tenemos que estar seguros en quién hemos creído. ¿Qué vamos a ministrar si primero no conocemos a Dios, si no somos ministrados por Él? Es importante, entonces, la obediencia. Tener paciencia antes de salir a predicar, a hacer y esto. Tener paciencia. Bautízate, cumple, porque ¿qué vas a enseñar si tú no te has bautizado? ¿Cómo puedes enseñar que la gente se bautice si tú no te bautizas? Imagínate. Es bueno obedecer para que entonces nosotros podamos enseñar libremente. Primero fue bautizado y después fue tentado y después comienza el ministerio. Hay gente que toda la vida ha querido servir a Dios con integridad de corazón y no puede. Está atado a los mismos pecados de siempre. ¿Sabes por qué? Porque no te has identificado todavía con Cristo. No has tomado la identidad de Cristo, de morir al pecado y al mundo para poder resucitar una nueva vida en el Señor. Ahora, este hecho espiritual del bautismo trae muchas bendiciones espirituales. No tanto le estás diciendo al mundo, a las personas, porque la gente viene y quiere tener testigos, los cuales le llama padrinos, para que vean que yo me estoy bautizando. Pero no es así. No es decirle no solamente a la gente, es más allá. Es decirle al diablo y a ¿cómo se llama? A los demonios, decirle a ellos, yo estoy muerto al mundo, al pecado, y ahora vivo para Cristo. Es una convicción que tú tomas y lo haces allí. Y como tú tomas la identidad de Cristo cuando te bautizas, cuando tomas esa identidad de ser obediente, de ser hijo de Dios, de nacer de nuevo, entonces tú serás ayudado de parte de Dios para que ya el pecado no se enseñoree de ti, sino que tú vivas libre para poder vivir en santidad para el Señor. Jesús también bautizó antes de morir. Él bautizó y dice en Juan capítulo 3, no me voy a detener acá, pero Jesús también bautizó, pero no lo hacía él, lo hacían sus discípulos realmente, quienes bautizaban en el río Jordán también, en el mismo río. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que la gente vaya ahora a él y no a mí.
Juan el Bautista reconoció que el bautismo de él iba a pasar, iba a tener una caducidad, mas el bautismo de Jesús iba a ser eterno. Después de su muerte y su resurrección, el bautismo de Jesús era eterno. El de Juan iba a caducar y caducó. Ahora está el bautismo del Señor Jesús. Ahora, si vamos a Romanos, y quiero comenzar acá porque ya se me acabó el tiempo, pero si vamos a Romanos capítulo 6, verso 3 al 4, mira lo que dice. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Se requiere un cambio cuando nosotros vamos a las aguas. Se requiere que tú tengas la disposición, el deseo firme de servirle a Dios con integridad de corazón y en santidad. El bautismo no debe ser tomado a la ligera. Es un compromiso con el reino de Dios. Pero no debes dilatar, o sea, no debes retener o pasar mucho tiempo sin bautizarte. Tienes que bautizarte. ¿Quieres vivir como un cristiano bien fortalecido en el espíritu, que puedas vivir en santidad, que puedas el Señor usarte con poder? Empieza a obedecer las cosas que se te mandan. Ahora, el bautismo, como habíamos hablado, el bautismo no salva, pero es un paso de obediencia necesario de todos los cristianos que tenemos que hacerlo. Pero se requiere santidad. A lo mejor, fíjate, cuando tú te vas a bautizar, no necesitas esperar mucho tiempo. La Biblia nos habla de un caso ahí en el libro de Hechos acerca de un eunuco que estaba leyendo la palabra y no entendía lo que estaba leyendo, y llegó Felipe transportado en el espíritu, le habló de lo que estaba sucediendo allí, le habló y le dijo todo lo que estaba sucediendo, y le habló de Jesús, le habló del bautismo, le habló de todo esto, tanto así que el hombre se metió tanto en esa conversación y en esa predicación que le hizo Felipe, que se bautizó en ese mismo momento. Y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo declara la palabra, allá hay aguas, allá hay muchas aguas. Entonces fue bautizado en ese momento. Mira, el bautismo tiene que ser por una inmersión del agua, que significa la sepultura, como si nosotros estuviéramos siendo enterrados en la tierra para luego resucitar en el Señor a una nueva vida en el Señor. Por eso es importante que nosotros practiquemos el bautismo. Ahora, el bautismo no debe ser una causa de división. O no debes tú pensar que el bautismo por cada una de las personas que es diferente por cada una de las personas. Hoy en día se practica el bautismo por turismo. O sea, a ti te llevan para Israel y vas a Israel y en el proceso te dicen, mira, reconfirma tu fe, rebautízate. ¿Tiene alguna validez un rebautizarse? ¿Tiene alguna validez bautizarse? Muchas veces no. El bautizarse es una sola vez en la vida. Es más, yo, por ejemplo, deshonraría a mi pastor que me bautizó, que yo tenía cuando tenía 16 años, quererme volver a bautizar. Lo deshonraría a él porque, o decir que el primer bautismo no tuvo validez o no fue suficiente. No, un bautismo es solamente lo que falta, es lo que hace falta. Uno no debe estar esperando, mira, yo voy a esperar hasta que, por ejemplo, me bautice el Papa, digámoslo de esa manera. Vamos a ponerlo de esa manera. No, que me bautice, yo no me voy a bautizar si no me bautiza, ¿cómo se llama? Benny Hinn, o me bautiza a lo mejor cualquier pastor, póngale usted el nombre. Usted puede ser bautizado por cualquier hombre de Dios que viva una vida santa y que tenga la autoridad para bautizar. ¿Quién da esa autoridad? La da una vida cristiana santa, una vida llena de frutos en el Señor. Que esa persona le bautice. Pero eso no va a determinar el que lo bautiza en la efectividad del bautismo. Eso no, es una simbología. Y esa simbología
hace a nivel espiritual una obra diferente, no la da en la simbología, no te da mejor resultado por el que practica el bautismo, sino por el que obedece a ser bautizado. Y hay un caso en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 1, verso 11 al 17, donde la gente estaba dividida, y no lo puedo leer ahorita, pero anótalo ahí, 1 Corintios capítulo 1, 11 al 17. La gente estaba dividida, y unos decían, yo soy de tal, fulanito de tal, yo soy fulanito de tal, porque pensaban que uno era más cristiano o mejor cristiano por quien le bautizaba. No te preocupes por esto. Mira lo que dice Pablo, ahí te voy a leer, le voy a leer una parte. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Dice, doy gracias a Dios porque a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crespo, a Gallo y a la familia de no sé qué cosa. Él dice que los bautizó, pero si bautizó a otra persona, ni se acuerda. Porque el bautismo no nos hace más grande que otro, ni tampoco el bautismo nos hace que seamos de tal persona o de tal congregación, porque hay gente que exige incluso, si ya te bautizaste, no importa, te voy a rebautizar. Eso no es el caso. El caso no es quién me bautiza. El caso es que yo haya tenido esa relación con Dios, haber entendido para llegar a tener la obediencia de llegar a las aguas y morir para el mundo y vivir para Cristo. Yo los estoy discipulando a ustedes. Para algunos, y ustedes me han escuchado, yo no soy el pastor de ustedes. El pastor de ustedes es el pastor donde usted se congrega. Quiero dejar claro esto. No quiero que usted se confunda. Hay quienes, yo sé que se quieren bautizar conmigo porque aceptaron al Señor conmigo y me siento elogiado, agradado por este tipo de petición. Pero en la iglesia donde tú te congregas, tú deberías tomar el bautismo. Pregunta, ¿cómo me puedo bautizar? Y ellos te van a decir cómo bautizarte y cuándo bautizarte, te van a decir. En algunas iglesias te van a mandar a tomar unas clases. Yo recuerdo que tomé como 12 o 16 clases para poderme bautizar. Y porque querían estar seguros que el chamuco que se me había salido antes de bautizarme. Pero era un bautismo basado como el bautismo de Juan. Pero a mí me bautizaron, me llevaron a las aguas, me sepultaron completamente en las aguas y me sacaron. Y lo hicieron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo no necesito ser bautizado nuevamente si cambio de iglesia o voy a otro sitio, no, porque el bautismo se practica una sola vez. Como una sola vez debemos aceptar al Señor. Pero si hemos aceptado al Señor y hemos cometido pecado, nos reconciliamos. Pero no quiere decir que ya tú tienes que volver a aceptar a Cristo en tu corazón. Ya lo aceptaste, ya has creído en Él. Entonces, el bautismo es igual, tenemos que practicar. Yo como pastor, como ministro, te pido que si no te has bautizado, sea la primera que tú hagas ahora, que tengas en mente, este domingo llega a la congregación donde tú estás asistiendo y pregúntale al pastor o a un ministro, pregúntale a un líder de la iglesia, ¿cómo hago para bautizarme? Y bautízate, porque es necesario que nosotros demos testimonio, no solamente al mundo, como te dije, sino a los demonios y todo eso, que nosotros morimos ya para el pecado. Ahora vivimos para Cristo. El bautismo es necesario. Te pido y te animo a que lo tomes. Y busca en la iglesia donde tú estás, que espero que puedan bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que sea por aguas, que sea en sumersión, que sea totalmente sumergido y no por aspersión, para que tú puedas recibir el bautismo como fue establecido en el tiempo de Jesús,
No como el bautismo que hoy se pueda inventar la gente, sino como el bautismo original, que es a través de las aguas, ser sumergido en las aguas. Te animo a que lo hagas. Como si tú quieres y estar en la clase de discipulado y quieres ser discipulado por mi persona, bueno, una de las primeras cosas que te voy a mandar a hacer, después de vivir en santidad, como te lo he dicho, y después de haber recibido a Cristo, ahora el siguiente paso es bautizarse. Bautícese cada uno de ustedes. Por ejemplo, ahí yo tengo a Alejandro que no se ha bautizado, pero yo quedé con él y quedé de acuerdo con él. Cuando saliera de esa operación, cuando saliera de ese hospital, lo primero que vas a hacer, Alejandro, es irte a bautizar. Eso es lo primero que vas a hacer. No puedes esperar, no, que es que yo estoy bien, no, es que me bautizaron tal persona, no. Yo quiero que me bautice, por ejemplo, el pastor David que está por allí, que ya no se llama David, se llama César David. No, no, te vas a bautizar. En la primera iglesia donde tú estás congregándote, en esa iglesia te vas a ir y te vas a congregar. No vas a esperar, no vas a esperar más tiempo. Así yo no conozco a los demás, a algunos sé y algunos no sé que no se han bautizado, pero a los que sé que no se han bautizado, lo primero que tienen que hacer este fin de semana es preguntar, ¿dónde me puedo bautizar? Y mira, ya viene el tiempo de calor, es mejor que en el tiempo de frío. Bautícese y por favor, comience su nueva vida en Cristo con todas las de ganar y no pierda, haga las cosas bien. Si usted busca a alguien que le bautice, sea una persona que tenga frutos de un hombre o una mujer de Dios que sirva al Señor y usted tome el bautismo. Por lo demás, se me acabó el tiempo, hermano. Vamos a seguir hablando de estas cosas necesarias del cristianismo y de llevarlos a ser discípulos. Usted también tiene que decirle a los suyos, a los que conoce, a sus hijos que ya han aceptado a Cristo, dígales a ellos que es necesario bautizarse y ayúdelos para que se bauticen, para que ellos entiendan esta verdad. Por lo demás, Dios te bendiga, Dios te guarde y termino la transmisión, termino de grabar, pero me quedo con la gente acá para abrir los micrófonos.